me voy de viaje de trabajo. Ni se te ocurra llamarme a menos que sea una emergencia de verdad, gruñó John mientras apuraba su maleta para el fin de semana. Yo solo había mencionado que me pondría en contacto solo si algo urgente ocurría, pero su frustración era evidente. El sonido familiar de su lengua chasqueando en señal de desdén no pasó desapercibido. En el fondo, sabía la verdad, esto no era un viaje de trabajo, estaba con ella, su amante. Si sigues molestándome con tus tonterías, voy a demandarte por daño emocional, agregó, sus palabras llenas de absurdidad y crueldad. Con el tiempo, me di cuenta de que John había perdido completamente su empatía. Ignoraba a nuestra hija enferma, priorizaba sus propios deseos y no tenía ningún respeto por su familia. No discutí, mi prioridad era protegerme a mí misma y a nuestros hijos. El día que se fue, el destino dio un giro. Descubrí, por accidente, que John había tenido un accidente de coche grave. Su orden de antes seguía resonando en mi cabeza: no me contactes, pase lo que pase. Una parte de mí se sintió dividida, pero su indiferencia me había enseñado a poner mi paz primero. Lo que le hubiera pasado ya no era mi preocupación. Yo tenía mi propio secreto, uno que John nunca sabría. Apagué mi teléfono con una sonrisa astuta, cortando su caos. Soy Mary. Tengo 34 años y soy artista artesanal trabajando desde casa. Siempre me ha apasionado crear accesorios y otros objetos desde que era niña. Lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un negocio paralelo cuando dejé mi trabajo para cuidar a nuestros 2 hijos. Ethan, un estudiante de 8º grado, y Cla, una estudiante de 6º. Una vez que Cla empezó la escuela, volví a retomar mi oficio y comencé a vender mis creaciones en línea. John, mi esposo, es 2 años mayor que yo. Nos conocimos en la preparatoria y luego volvimos a conectar. Trabaja en la gestión de construcción, siguiendo los pasos de su padre. Lamentablemente, la admiración de John por la carrera de su padre lo llevó a poner su trabajo por encima de todo, especialmente de su familia. Los padres de John, ambos en sus años 70, solían visitarnos sin avisar, aunque decían que era para mostrar cariño. Yo encontraba sus visitas una invasión. Desde el principio, nuestra relación fue tensa. Menospreciaban mis trabajos artesanales, descalificándolos como no trabajo de verdad. Pero lo peor fue su total indiferencia hacia la grave alergia de Cla a los mariscos. Un solo rastro podría poner en riesgo su vida. Sin embargo, se burlaban de su condición, incluso tratando de colar mariscos en su comida. Todo está en su cabeza, decían. Si la expones, lo superará. Las alergias están exageradas. Tuve que estar alerta cada vez que ellos venían, nunca dejando a Cla sola con ellos. Pero su comportamiento imprudente solo empeoraba y le rogaba a John que interviniera. Tus padres están poniendo a Cla en riesgo, le suplicaba. Por favor, diles que dejen de venir sin avisar. Solo intentan ayudar. John desestimó. Se preocupan por Cla. Estás exagerando. Mary, deja de estresarte tanto. John siempre se ponía del lado de sus padres, dejándome a mí cargar con todo. Exhausta por mi trabajo, John me utilizaba como su saco de boxeo emocional. La única persona que realmente entendía era Ethan, aunque él no tenía alergias. Adoraba a Cla, revisaba las etiquetas de la comida y se enfrentaba a sus abuelos cuando era necesario. Un día, después de que John se fue al trabajo, recibí una llamada. ¿Puedes limpiar la casa de mis padres hoy? Mamá está en su clase de ejercicio y necesitan que lo haga antes de que regrese. Los niños están en la escuela y tú estás en casa sin hacer nada. Así que no es gran cosa, dijo con tono casual. También tengo trabajo, John. Le recordé, no actúes como si tu pequeño hobby fuera más importante que mi tiempo. Hazlo, dijo colgando, ignorándome una vez más. De mala gana, fui a la casa de sus padres. Al llegar, mi teléfono sonó. Pensé que era una llamada de ventas, pero al contestar, me sorprendió que era alguien de la empresa de John. Su padre había dejado unos documentos importantes en casa y los necesitaban con urgencia. Habían intentado contactar a la madre de John, pero no lograron comunicarse. Agarré los papeles y decidí llevarlos a la oficina. ¿Por qué siempre me tengo que quedar con estas tareas?, pensé, agotada por las demandas constantes. En la oficina, fui recibida por un rostro familiar, uno de los compañeros de John que había llamado antes. Gracias, señora Brown, dijo sinceramente. No quería molestar el orgullo del señor Brown llamándolo directamente, así que intenté con la casa de sus padres. Aprecio que haya podido ayudar. Al girar para irme, agregó. Por cierto, ¿cómo está su hija? John mencionó su alergia. Mi corazón dio un vuelco. John no había tomado tiempo libre para cuidar a Cla. Había estado yendo al trabajo como siempre. Estaba confundida, tratando de entender lo que había dicho. John había estado contando a sus compañeros que estaba tomando tiempo libre para cuidar a Cla. Conduje a casa, mi mente dando vueltas.
Los niños ya estaban dormidos cuando llegué. Encendí la TV para calmarme, pero no pude concentrarme. Esa noche, John llegó tarde, claramente molesto. No limpiaste la casa de mis padres hoy, me reprendió. Mamá llamó a quejarse. Yo había olvidado regresar después de mi visita a la oficina. Fui a su casa, pero tuve que dejar algo para tu padre, expliqué. La ceja de John se levantó nerviosamente, una señal evidente. ¿Quién te dijo que fueras a la empresa?, exigió. Hice como que no entendía. Nadie. Solo dejé los documentos y me fui. Olvidé lo de la limpieza. John suspiró. La tensión disminuyó. Lo que sea. Solo pide disculpas a mamá mañana. Me voy a dormir. Mientras se alejaba, algo me pareció raro. Esa noche, junté las piezas del rompecabezas, la mentira sobre tomarse tiempo libre, sus ausencias y sus reacciones exageradas. Todo apuntaba a una conclusión. John me estaba engañando. Y si usaba la alergia de Cla como excusa, no podía perdonarlo. Al día siguiente, contraté a un detective privado. Me dolió gastar dinero de mi negocio en línea, pero tenía que saber la verdad. Semanas después, el investigador confirmó mis peores temores. John estaba engañando. Había estado saltándose el trabajo para encontrarse con su amante, incluso pasando noches en hoteles con ella. Era joven, probablemente en sus años 20, impresionante, con cabello largo y negro y una actitud segura. Las fotos me dejaron atónita, pero sentí más ira que tristeza. Recolecté más pruebas y me reuní con un abogado para discutir el divorcio. Aprendí sobre la pensión alimenticia, la manutención infantil y la custodia, preparándome para una vida sin John. Mis pensamientos estaban enfocados en el futuro para mí y mis hijos, no en el pasado. Unos días después, John llegó tarde nuevamente. Tengo que trabajar este fin de semana, dijo con indiferencia. El siguiente sitio de trabajo está lejos, así que estaré allí para una encuesta. Regreso el domingo. Sabía que era otra mentira. Su trabajo se había trasladado a la oficina y ya no eran necesarios los viajes de noche. Entiendo, respondí tranquilamente, pero si pasa algo con Cla, llamaré de inmediato. Ella ha estado sintiéndose mal, y con tus padres fuera, no hay nadie más a quien recurrir. No me llames por nada trivial, me respondió molesto. Estaré ocupado trabajando. Salió de la casa, pero su reacción confirmó mis sospechas. Esa noche, entré a su cuenta de tarjeta de crédito y encontré una transacción que me llamó la atención, un cargo en una posada de lujo en una zona montañosa remota, lejos de donde sus padres estaban de vacaciones. Mi corazón se hundió. Busqué la posada en línea, sabiendo que John había planeado una escapada con su amante. Me sentí repugnada y una ola de ira me invadió. Ya no aguantaba más. Decidí que era hora de tomar el control de mi vida y encontrar mi propio camino. Navegué en un sitio de alquiler de apartamentos y agendé visitas para el fin de semana. Para el sábado por la mañana, John había desaparecido, con una maleta de mano y casi sin palabras. Claire lo vio irse mientras Isen descansaba en el sofá, aún recuperándose de un resfriado. Después de ordenar un poco, me preparé para salir. Volveré pronto. Cuídense, dije. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Claire. Te lo diré después, respondí, manteniendo la voz ligera. Isen, cuida a Claire, añadí. Está bien, murmuró él. Planeaba contarle sobre el divorcio después de conseguir una nueva casa. La conexión de John con los niños siempre había sido mínima, y Isen no tenía paciencia para la actitud despectiva de su padre hacia la alergia de Claire. Con los padres de John fuera de la ciudad, parecía el momento perfecto para hacer mi movimiento. Pasé todo el sábado visitando apartamentos, y por la noche, encontré el lugar perfecto. Era demasiado tarde para finalizar el contrato, así que planeaba regresar al día siguiente. En mi camino de regreso a casa, me pregunté si John estaría pasándola increíble en su escapada romántica. Pensarlo me llenó de ira, pero me recordé a mí misma que yo estaba avanzando. Al día siguiente, dejé a los niños en casa y finalicé el contrato. Todo salió bien, pero no pude ignorar los gastos que se acumulaban, el investigador, el abogado, y ahora el apartamento. Aún así, era una inversión en un futuro mejor. Justo cuando salí de la oficina de bienes raíces, mi teléfono sonó. Era Isen. ¿Qué pasa?, pregunté, escuchando el pánico en su voz. Mamá, es Claire, se desmayó. Vamos al hospital, dijo, con las sirenas de fondo. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Un paramédico explicó que Claire estaba en shock anafiláctico. Corrí hacia mi coche, mis manos temblando, luchando por encender el motor. Dándome cuenta de que necesitaba ayuda, intenté llamar a John, pero no contestó. Aceleré hacia el hospital. Cuando llegué, Isen me esperaba afuera de la sala de exámenes. ¿Está bien, Claire?, pregunté, sin aliento.
El doctor se acercó. Está estable ahora. Su presión arterial estaba peligrosamente baja, pero logramos controlarla. Está descansando. Una ola de alivio me invadió. Gracias, susurré. Isen hizo un gran trabajo, dijo el doctor. Isen mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada, pero no podría estar más orgullosa. Después de tomar la tarjeta de seguro de Claire, regresé al hospital. Mientras ordenaba los papeles, noté que la tarjeta de John seguía allí. Él debió haberla tomado si estaba fuera. Tomé la tarjeta y regresé al hospital. Mientras llenaba los formularios, Isen señaló la televisión en el vestíbulo. Mamá, mira, dijo. Las noticias cubrían un accidente de coche. El coche había pasado por una barrera de protección. La grabación mostraba la placa del vehículo, era la de John. El reporte mencionó a 2 personas con lesiones que no ponían en peligro sus vidas. Mi estómago se retorció. Isen estaba en silencio, pero me preguntaba si ya sabía sobre el divorcio. Justo entonces, mi teléfono sonó de nuevo. Era John. Vacilé, recordando sus palabras anteriores. No me llames por cosas triviales. Ahora me estaba llamando insistentemente. La ironía era difícil de ignorar. Dejé que la llamada sonara. Luego la silencié. Terminé los papeles y llevé a Isen a casa, donde los padres de John estaban esperando afuera. Dejé a Isen en el coche y me acerqué a ellos. Mary, ¿dónde has estado? Esto es una emergencia, gritó la madre de John. Tenía el teléfono apagado, respondí tajante. John tuvo un accidente de coche, necesitaba cirugía y estará en el hospital por 2 semanas. Nos llamó después de que no contestaras, continuó ella, elevando la voz. Ah, sí, respondí, fingiendo indiferencia. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes estar tan calmada cuando tu esposo está en una condición tan grave? Sus palabras encendieron una oleada de ira dentro de mí. Había terminado. Claire fue llevada al hospital hoy. Comencé. Tuvo una reacción alérgica grave y su vida estuvo en peligro. Saqué la evidencia, las galletas de arroz que casi matan a Claire, y se las mostré. Isen me dijo que trajiste galletas de arroz de tu viaje, pero estas no son las normales. Contienen camarones, pero la caja no lo dice. Se las diste a Claire y lo cubriste. La madre de John tartamudeó, con culpa claramente reflejada en su rostro. Pensamos que estaría bien. Hablé con un abogado, dije. Dar intencionalmente un alérgeno a alguien puede considerarse agresión. Eso es ridículo, protestó ella. Solo queríamos hacer algo bonito por ti. ¿Bonito? Grité. Casi matas a mi hija. Nunca te lo perdonaré. Se quedaron en silencio. Les entregué la evidencia del investigador. Voy a pedir el divorcio y a demandarlos por daños, declaré. Justo en ese momento, llegó un coche de policía. Le había pedido a Isen que llamara a las autoridades. Los oficiales se acercaron a los padres de John, solicitando que vinieran a declarar sobre posibles cargos de agresión. 2 semanas después, recibí una llamada del hospital. John quería que lo visitara, a regañadientes. Fui, sabiendo que era el último cabo suelto por atar. Maldita inútil, gritó John. Has ignorado todas mis llamadas. No contesté porque me dijiste que no llamara por cosas triviales. Lo burlé. Pensé que estarías ocupado. Tomaste mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de seguro, ¿verdad? Exigió. Ve a pagar mis cuentas. No traje tu tarjeta. Pregúntales a tus padres. De ellos están en la cárcel por tu culpa. Me reí ante lo absurdo. He hablado con un abogado. Pronto escucharás de ellos, amenazó John, y Isen y Claire apoyan el divorcio. Justo en ese momento, la amante de John, Jessica, entró, confiada y sin remordimientos. John, yo pagaré todo, pensión alimenticia, manutención infantil, facturas del hospital, si te divorcias de ella y te casas conmigo. John, desesperado, aceptó, pero Jessica reveló su verdadera identidad, la nieta de un poderoso jefe criminal. John se puso pálido cuando hombres con trajes entraron en la habitación. Jessica sonrió dulcemente. Bienvenido al negocio familiar, John. Un mes después, mi divorcio fue finalizado. Jessica pagó las deudas de John, y ahora él estaba atado a su peligroso mundo. En cuanto a mí, encontré paz con mis hijos. Claire se recuperó por completo y Isen creció para ser un joven fuerte y apoyador. Mi negocio hecho a mano prosperó, y me prometí a mí misma que algún día llevaría a mis hijos de vacaciones para celebrar nuestra nueva vida. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.